Revelado. El increíble giro, el conserje logró lo que el CEO nunca imaginó, transformando vidas. Manuel se movía entre los lujosos despachos como un fantasma, siempre invisible para aquellos que dictaban el rumbo de las decisiones, entre ellos el altanero CEO, Alejandro. Los ecos de sus pasos resonaban en los pasillos de mármol, pero nadie se detenía a mirar. Había crecido en un hogar donde el sacrificio y la unidad familiar eran la norma, y había aprendido que la verdadera riqueza se medía en amor y dedicación. Sin embargo, en este mundo de cristal y acero, él solo era el conserje, un hombre que se ahogaba en la rutina. Mientras limpiaba y organizaba, sus pensamientos se deslizaban hacia su infancia, las historias de su padre que le hablaba de grandes descubrimientos, de cómo la ciencia podía cambiar el mundo. Ahora, en el sótano del edificio, recordaba las noches en las que su padre y él soñaban con un futuro brillante. Pero esos sueños se desvanecieron cuando su padre fue relegado al olvido por aquellos que no supieron ver su genio. Un día, mientras apilaba cajas olvidadas, sus manos encontraron documentos cubiertos de polvo. Al abrir una carpeta y leer el título Proyecto de Energía Renovable, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Era el legado de su padre. Ahí, en medio de la penumbra, Manuel vio una oportunidad, un proyecto que podría revolucionar la forma en que se gestionaba la energía. Se sintió dividido, la emoción de querer honrar a su padre chocaba con la seguridad de su empleo, con el temor a ser despedido, a decepcionar a su familia. Laura, una pasante que parecía ver más allá de su bata de conserje, se acercó a él. Su entusiasmo por la ciencia resonaba en la pasión con la que escuchaba las historias que Manuel compartía. Con cada palabra, la conexión entre ambos crecía como un lazo indestructible. Pasaban noches en el sótano, trabajando juntos, analizando los documentos, esbozando un camino hacia la validación del proyecto. A medida que avanzaban, Manuel sentía que recuperaba parte de sí mismo, de su infancia, de su legado, pero también el miedo se le anudaba en el estómago. Alejandro, con su mirada desdeñosa y su actitud calculadora, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Las palabras de Manuel y Laura empezaban a tomar forma, pero él no podía permitir que un simple conserje desafiara su autoridad. La incertidumbre empujaba a Manuel hacia un abismo, cada día enfrentaba el dilema de arriesgar todo por un sueño o renunciar a la llamativa rutina que le otorgaba un salario modesto para su familia. La tensión se intensificó. La reunión para presentar el proyecto estaba al caer, y el corazón de Manuel palpita con fuerza. ¿Sería valiente? ¿Tendría el valor suficiente para desafiar a aquel que lo había menospreciado toda su vida? En esos momentos, la angustia lo consumía, su respiración se hacía irregular, su mente estaba en un torbellino de dudas. La sensación de impotencia y la necesidad de hacer algo significativo lo empujaban hacia un precipicio. Justo cuando la presentación estaba a punto de comenzar, las luces se apagaron. La sala quedó sumida en la oscuridad, un silencio pesado se cernió en el aire. Manuel sintió el frío recorrer su espalda, el sudor frío en su frente. En esa oscuridad, un pensamiento lo atormentaba: ¿debería seguir adelante? El eco de su padre resonaba en su mente, recordándole que la lucha por un legado valía más que cualquier temor. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿se atrevería a revelar su verdad contra el titán que representaba su opresor? La oscuridad del salón se volvió un refugio para sus pensamientos, un remanso de confusión y posibilidades. Manuel respiró profundo, sintiendo cómo el aire frío lo llenaba, revelando la necesidad imperiosa de avanzar. La voz de su padre, siempre firme, parecía empujarle hacia adelante: no temas a la adversidad, hijo. La grandeza se forja en el fuego de la lucha. A medida que los murmullos crecían en la penumbra, Manuel tomó una decisión. Se levantó, resolutivo, y en ese acto de determinación, el miedo comenzó a disiparse. Si el proyecto de energía renovable era su legado, entonces debía defenderlo con todas sus fuerzas. A su lado estaba Laura, quien con un gesto de complicidad le sonrió, como si compartiera su propósito. Pronto, las luces titilantes regresaron, inundando la sala con luz. Todos los ojos se posaron en ellos. Manuel, con el corazón acelerado, se colocó frente a sus compañeros, y una oleada de confianza lo llenó. Se dirigió a Alejandro, quien lo observaba con desdén, y pronunció palabras que temía, pero que brotaron con la certeza de un maremoto: tengo algo que presentar. Un proyecto que podría cambiar la forma en que esta empresa opera. La atención pasó de las pantallas al hombre que había sido un simple conserje.
Las dudas se transformaron en murmullos de sorpresa mientras Manuel exponía el diseño de una energía más sostenible y accesible. Habló con fervor, describiendo cómo su propuesta podría no solo beneficiar a la empresa, sino también tener un impacto duradero en la comunidad y el medio ambiente. Alejandro, incapaz de ignorar la esencia de la presentación, mantuvo la mirada fija en Manuel. En sus ojos brillaba una mezcla de desdén y furia. ¿Acaso un conserje se atreve a enseñarnos a trabajar?, soltó con desprecio, buscando desestabilizarlo, pero Manuel, lejos de amedrentarse, encontró en esas palabras el combustible para su fuego interno. Soy mucho más que un conserje, proclamó, sintiendo cómo cada palabra resonaba en sus compañeros. Soy el hijo de un innovador, un soñador, y hoy estoy aquí para presentar este proyecto que podría dejarnos un legado más allá del ganancia inmediata. Las palabras fluyeron, su mentoría con Laura, las horas perdidas en el sótano, cada inquietud que había sentido durante el proceso cobró vida. La sala se llenó de un silencio expectante, y entonces, en medio de todo, Manuel se detuvo. Había salido de su zona de confort, había desafiado a un sistema diseñado para mantenerlo en su lugar. La intensidad del momento lo ahogaba, pero sonrió al recordar la misión que llevaba en su corazón. Después de todo, lo que había comenzado como una lucha personal se manifestaba ahora como un llamado a la acción colectiva. Justo cuando el ambiente comenzaba a cambiar, un teléfono sonó interrumpiendo la atmósfera cargada de tensión. Alejandro, visiblemente enfadado, atendió al llamado con una expresión sombría. Manuel, aún con el aliento entrecortado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el rostro de Alejandro sugirió que no era el único con secretos ocultos. A medida que todos miraban expectantes al CEO, Manuel sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Era inevitable, la batalla apenas comenzaba. ¿Podría su pasión por el proyecto superar los poderes que se cernían sobre él? La pregunta se hizo gruesa en la sala, y el siguiente mensaje que Alejandro pronunciara podría cambiar el rumbo de todo. El desafío estaba en el aire, la lucha por su legado cada vez más cerca de convertirse en realidad. Pero el verdadero reto radicaba en descubrir qué medidas estaba dispuesto a tomar su opresor para sofocar una chispa de cambio. El instinto de Manuel le decía que toda historia tiene un giro inesperado, y él estaba dispuesto a enfrentarlo. La portátil de Alejandro se iluminó con una pantalla que destacaba la palabra urgente. Con un gesto brusco, se levantó de su asiento, llevando consigo la atención del resto de la sala. Manuel observó, sus nervios al borde, preguntándose qué podría haber desencadenado esa reacción tan visceral. Las notas de su presentación titilaban en la pantalla, pero la incertidumbre de lo que vendría lo hacía cuestionarse si era suficiente para resistir el ataque que lo esperaba. Desde aquella posición de impulsividad, el miedo se volvió tangible, como una imagen impresa que amenazaba con aplastarlo. Sin embargo, en su interior se alzaron eco de las palabras de su padre, un mantra que prometía fortaleza en el enfrentamiento inminente. Alejandro, hablando en tono grave, anunció a todos que había llegado un reporte inesperado sobre el proyecto de Manuel. Las palabras fluyeron en dirección fatalista. Mire, aquí está el defecto. El planteamiento es inadecuado e insostenible. La empresa no puede, ni debe, invertir en tal locura. Y si se hace, las consecuencias recaerán sobre cada uno de nosotros. Con esas palabras, la sala se sumió en un silencio helado, como si el aire se hubiera detenido. Bajo esa presión, algo dentro de Manuel procesó el embate. La adrenalina pulsó en su cuerpo, y decidió que no podía permitir que su proyecto se desvaneciera en una nube de dudas propiciadas por un hombre que se sentía amenazado. La determinación se convirtió en su armadura. No estoy aquí para disculparme por el riesgo que mi proyecto representa, dijo Manuel, con voz firme. Si no nos atrevemos a desafiar lo que conocemos, nunca nos atreveremos a crecer. He trabajado en este proyecto no solo para la empresa, sino para generar un impacto real en el futuro. Pero Alejandro, que observaba la lucha de Manuel, no se dio por vencido. A esto le llamas impacto, mientras los números no cierran y nuestra viabilidad financiera está comprometida. ¿Qué experiencia tienes en este campo para hablar de viabilidad? Solo eres un conserje. Manuel sintió como la palabra lo golpeó. Por un momento, la duda se coló como una sombra fría en su corazón. Pero no podía darse el lujo de titubear. Recordó el tiempo que había pasado investigando y probando teorías junto a Laura, quien había confiado en su visión. Mi perspectiva puede parecer diferente a la tuya, Alejandro,
pero eso no significa que no tenga valor. He tenido acceso a contextos que tú subestimas. Me he encontrado en los espacios donde las cosas realmente suceden, donde la energía se consume y donde la necesidad es más intensa. La tensión en la sala se intensificó, la competencia entre ambos hombres creció a medida que la determinación de Manuel emergía. Reconoció que cada desafío era un paso hacia la autoconfianza. En el fondo, comenzó a vislumbrar que no se trataba solo de un proyecto, se trataba de su propio viaje de crecimiento y transformación. A medida que el intercambio se tornaba más acalorado, un brillo de desafío se encendió en los ojos de Manuel. Sabía que esta era su oportunidad, desmantelar el desprecio sistemático y abrirse a posibilidades más amplias. Nunca había deseado simplemente ser un conserje, sino convertirse en el motor de un cambio significativo. La sala todavía estaba tensa, pero algo había cambiado. Manuel sintió que, a pesar de los dardos lanzados en su dirección, comenzaba a ser escuchado. Ni él ni su idea serían fácilmente silenciados. Cuando la confrontación fue interrumpida por el sonido de un nuevo alerta en la pantalla de Alejandro, un golpe de incertidumbre recorrió el ambiente. Las palabras de Manuel aún resonaban, pero la atención se desplazó repentinamente hacia algo inesperado. El mensaje del equipo de dirección había llegado y contenía información que desafiaba lo que habían creído seguro hasta el momento. Un secreto de la empresa que podría cambiarlo todo estaba a punto de ser revelado. Manuel sintió que su corazón se disparaba. El rumbo que había tomado esa reunión podría tener un efecto dominó en las decisiones relacionadas con su proyecto y su carrera por igual. Era el momento de avanzar, pero la sombra de la revelación que se avecinaba lo dejó en un estado de alerta intensa. Las decisiones que tendrían que tomar a continuación no solo pondrían a prueba su carrera, sino también su determinación para enfrentar las verdades ineludibles que definían a la empresa. La sala se llenó de murmullos a medida que el mensaje en la pantalla se desplegaba. Cada mirada estaba fija en la imagen que cambiaba sus percepciones, un mensaje que podía desmoronar estructuras y alterar alianzas. Manuel sintió una mezcla de intriga y ansiedad. Era una oportunidad escurridiza, como el viento que se escapa entre los dedos. Alejandro, aún paralizado por el asombro de la revelación, se quedó en silencio, incapaz de reaccionar ante la información que desafiaba su visión rígida del mundo. Manuel lo observó, sabiendo que este era un momento clave no solo para su proyecto, sino para su propio desarrollo personal. Era su chance de capitalizar la vulnerabilidad de su adversario. Cuando la imagen del material en el reporte comenzó a volverse más clara, Manuel notó que la información se centraba en la situación financiera de la empresa, revelando desajustes significativos que habían sido ocultados deliberadamente. Las cifras mostraban una traslación de recursos que no solo ponía en tela de juicio las decisiones del pasado, sino que también dejaba abierta la puerta a nuevas propuestas. La naturaleza del conflicto se transformaba ante sus ojos. Con su mente en ebullición, Manuel comenzó a planear su siguiente movimiento. La angustia que lo había envuelto se transformó en un foco absoluto de determinación. Ya no se trataba solo de defender su idea, sino de reconfigurar su narrativa para ponerla como la solución a las crisis que se avecinaban. Con voz calmada pero firme, se dirigió a los presentes: esto es más que un mero informe. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Si somos capaces de asumir riesgos fundamentados, podemos ir más allá de lo que alguna vez imaginamos. Mientras hablaba, vislumbró los rostros de quienes escuchaban, entrelazados en un mar de dudas y esperanzas. No era solo su historia la que estaba en juego, sino el futuro de ellos mismos. Alejandro intentó retomar el control de la situación, pero la conjuración de inseguridades ya había germinado en su interior. Eso es una locura. Necesitamos estabilidad, no más riesgos, replicó a la defensiva. Manuel, predispuesto a este tipo de confrontaciones, contrarrestó: ¿y qué pasa si estos riesgos ya son nuestra única opción? A veces lo que parece un estruendo es un llamado a la acción. Este es el momento de innovar, de acercarnos a una solución que aproveche nuestras debilidades como fortalezas. Las reacciones en la sala comenzaron a dividirse. Algunos se mostraban escépticos, mientras que otros parecían vislumbrar la posibilidad de un giro radical. El ambiente se llenó de una energía efervescente. Manuel, sintiendo el impulso, aprovechó la oportunidad de presentar su proyecto con una nueva luz. Comenzó a exponer los datos recabados, amplificando la manera en la que su idea podría no solo adaptarse al nuevo contexto, sino convertirse en un pilar innovador para la empresa.
A medida que se desglosaban las implicaciones de su propuesta, Manuel percibió que la sala empezaba a inclinarse hacia su visión. Al mismo tiempo, su propia confianza crecía. Estaba en el camino de hacer realidad lo que había imaginado, despojado de las cadenas que lo habían atado a un estereotipo. La intensidad del momento se intensificó cuando, al final de su presentación, un silencio cargado presagió una decisión inminente. Pero antes de que alguien pudiera hablar, un nuevo sonido rompió la atmósfera. El timbre del teléfono que estaba en la mesa de dirección sonó, rompiendo la tensión acumulada. Todo el mundo giró la cabeza hacia la fuente del sonido, esperanzados de que su director interrumpiera. Fue este instante el que reveló a Manuel que aún quedaban sorpresas sin desvelar. La mirada fijada en el teléfono lo llevó a reflexionar, si sus superiores estaban atentos a las revelaciones, quizás había más en juego de lo que pensaba. Y mientras una imagen mental desesperada de su futuro le cruzó la mente, comprendió que todo lo que había cultivado hasta ahora podía caer por uno u otro lado. La incertidumbre comenzaba a hacer eco en su mente con fuerza ominosa. ¿Podría realmente cambiar la narrativa a su favor? ¿O el peso de las decisiones pasadas seguiría persiguiéndolo? Sin embargo, en la adversidad, surgía una chispa de claridad. Manuel estaba listo para asumir el desafío y descubrir lo que realmente significaba ser un agente de cambio. Pero antes de que pudiera delinear su camino, el sonido de la llamada terminó. Un cambio en la dinámica del encuentro estaba a punto de revelarse, y con él, podría fortalecerse o destruirse todo. La compañía tendría que decidir. Manuel se preparó para la batalla que estaba a punto de estallar, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Este era su momento, su escalón hacia adelante. ¿Qué revelaciones esperarían al final de esta contienda? El futuro se mantenía en el aire, y la tensión no era más que un preludio a lo que vendría. El silencio se convirtió en un eco mientras todos en la sala esperaban la respuesta del director. Manuel sintió como la ansiedad lo envolvía, la presión de todas esas miradas fijas en él pulsando como un tambor que marcaba el ritmo de sus pensamientos. Algo dentro de él se agitaba, ahora no solo luchaba por su idea, sino por su propia identidad profesional. Mientras las miradas se dirigían hacia el teléfono aún sonando, él reflexionó sobre el camino recorrido. Había sido un viaje largo, desde las inseguridades iniciales hasta esta ocasión decisiva. El mismo Manuel que escribía en su cuaderno las primeras ideas de su proyecto, temeroso de compartirlas, era ahora un defensor audaz de una propuesta que podía transformar la empresa. La disyuntiva ante sí no era solo sobre cifras y proyectos, sino sobre cómo se definía a sí mismo en un mundo corporativo donde muchos habían sucumbido ante la presión del conformismo. Cazar oportunidades en medio de crisis no solo era una estrategia empresarial, sino un testimonio de su crecimiento personal. Quería que su voz resonara con fuerza, que su punto de vista se integrara con una nueva narrativa que se fortaleciera sobre la fragilidad de la situación actual. Cuando el director finalmente levantó el auricular y comenzó a hablar, la incertidumbre aumentó. Manuel la interpretó como una señal. Debía actuar rápido, hacer valer su propuesta antes de que cualquier decisión realmente comprometedora tomara forma. Con un respiro profundo, Manuel decidió dar un paso adelante, como si el momento lo exigiera. Sé que es un momento inesperado, pero debemos enfrentarlo con audacia, comenzó. Se podía sentir el zumbido en el aire, pero esta vez no era solo tensión, era el clamor de una oportunidad. La situación financiera de la compañía nos presenta una elección: quedarnos atados a lo conocido o transformar nuestros procesos. Nuestra innovación puede ser el remedio que necesitamos. El efecto de sus palabras fue inmediato. Algunos empezaron a murmurar, intrigados por la posibilidad. Un par de colegas asintieron con cierto grado de convicción, vislumbrando la luz. Por primera vez, Manuel se sintió como un catalizador de cambio, y no solo un simple participante. La idea de liderar una revolución en su empresa le ofreció no solo crecimiento profesional, sino un propósito renovado. Mientras sus compañeros debatían entre sí, él aprovechó el momento para articular más profundamente los beneficios de su propuesta. Había dejado de lado la inseguridad y se había enfocado en lo que realmente importaba, el futuro de todos y el potencial que tenían al trabajar juntos. De repente, la voz de Alejandro emergió, rasgada por la desesperación. Estás jugando con fuego, Manuel. No entendemos las consecuencias de lo que propones. Manuel lo miró directamente, sintiendo la adrenalina burbujear en su interior. Era un desafío directo.
¿Por qué seguir temiendo las decisiones que los habían llevado a esta encrucijada? La única forma de avanzar era aceptar el riesgo. Si no asumimos riesgos calculados, nos estancaremos. Lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro de cada uno de nosotros en esta sala. Las palabras vibraron con un nuevo poder. Manuel se dio cuenta de que, en esencia, también estaba pidiendo a sus colegas que se unieran a él en este viaje, que se transformaran con él. Mientras la atmósfera de la sala comenzaba a cambiar de tensión a resonancia, Manuel sintió que un profundo sentido de misión lo invadía. No era solo cuestión de cifras o encuestas. Se sentía inquebrantable, como si todos los meses de trabajo arduo lo hubiesen preparado para este preciso instante. Justo cuando parecía que su voz había comenzado a calar, el sonido de la llamada se detuvo abruptamente. La sala quedó en silencio absoluto, los murmullos cesaron, y los miembros más escépticos parecieron pensar en las posibilidades. Pero, con el silencio, Manuel notó un cambio en la dirección de la conversación. Las decisiones estaban cerca. El director se puso de pie con la severidad que solo alguien en el poder puede exhibir, y la expectación creció aún más. La mirada en sus ojos transmitía la gravedad de la situación. Manuel sintió como la presión se intensificaba. Había lanzado su red al océano, pero ¿habría algo que pudiera atrapar? Con el corazón latiendo con fuerza, ansioso por lo que vendría, esperaba con impaciencia la respuesta del director, consciente de que su propio destino estaba a punto de entrelazarse con el de la empresa. ¿Sería esa la ocasión que definiría su carrera o simplemente otro escalón hacia adelante en un camino incierto? La incertidumbre se tornó palpable y él se preparó para lo que viniera, listo para enfrentar el resultado de sus elecciones. Estamos a punto de tomar una decisión, comenzó el director, y en su voz, Manuel escuchó el eco de toda su lucha por el cambio, una lucha que, finalmente, podría tener frutos o quizás, solo engrandecer el caos. El director tomó un profundo respiro antes de continuar. La presión parecía aumentar en la sala. Sin poder contener la curiosidad, Manuel se hizo consciente de que no solo estaba en juego su propuesta, sino su reputación profesional y la estabilidad del entorno que había empezado a construir. Esa fue una chispa que encendió su determinación. Manuel, empezó el director, tu propuesta tiene aspectos interesantes, pero necesitamos ver más allá de la emoción que genera. Es crucial que analicemos cada posible resultado. Esa última palabra resonó en la mente de Manuel. Nosotros, analizar, resultados. Esa era la jerga que las corporaciones utilizaban para justificar la inacción. Decidido a no dejarse intimidar, Manuel tomó la palabra una vez más. Entiendo la preocupación, pero cada día que no actuamos, perdemos más oportunidades. La competencia no se detiene, y estoy convencido de que lo que planteo es más que una mera reacción a la crisis, es una propuesta con un poder transformador. Algunos de sus compañeros miraban con interés, mientras otros, entre ellos Alejandro, seguían mostrando señales de resistencia. Manuel se sintió frustrado al percibir que todavía había dudas, aunque había comenzado a construir un espacio donde se alentaba la innovación. La conversación progresó, y con cada interpelación, Manuel se daba cuenta de que estaba estampando su huella en aquel contexto. Como un artista que se apodera de su lienzo, comprendía que cada palabra era una pincelada que estaba dando forma a su propia narrativa dentro de la empresa. Y en ese instante de claridad, una parte de él, más allá de abrumar con cifras, decidió conectarse emocionalmente. Es palpable el miedo a fracasar, pero el verdadero fracaso radica en no arriesgarse. La verdadera innovación surge cuando enfrentamos nuestros miedos y nos unimos para crear un nuevo camino. La sala se volvió un hervidero de opiniones encontradas. Discusiones empiezan a brotar, menos sobre su idea y más sobre la cultura misma de la empresa, las normas y barreras que ellos habían aceptado por tanto tiempo. Manuel se sintió inmensamente agradecido de estar allí, de encabezar un diálogo que rompía la monotonía, incluso si eso causaba fricción. Reunámonos a la tarde, propuso el director en tono neutral, interrumpiendo la charla. Necesito más tiempo para considerarlo. El tiempo fue un arma de doble filo. Manuel sabía que cada segundo contaba, y aunque lograba atraer la atención hacia su propuesta, entendió la dificultad de transformar las percepciones de años. La decisión del director era una pausa, pero también una oportunidad para consolidar sus argumentos y anticípate a cualquier objeción que pudieran surgir. Manuel salió de la sala cabizbajo, aunque sentía que había generado un impacto. Mientras caminaba por el pasillo,
una sensación ambigua lo invadía. Desde la visión de la mesa en la que había discutido su propuesta, se desnudaba la realidad de la transformación personal que había experimentado. Había pasado de ser un empleado más a convertirse en un líder, dispuesto a presentar un arriesgado camino hacia adelante. Pero, ¿había hecho lo suficiente? De regreso a su escritorio, se sentó dispuesto a dejar fluir sus ideas. Con cada letra que surgía, notaba cómo se reforzaba su determinación. Al abrir su laptop, empezó a recopilar más datos, casos de estudio, historias de empresas que se habían atrevido a desafiar el status quo. Sería su marco de referencia para la reunión de la tarde. Sabía que debía presentarse más preparado que nunca, y así, con cada palabra escrita, afirmaba su nuevo rol en la empresa. Cuando el reloj marcó la hora de la reunión, Manuel se sintió cargado de energía, listo para otra confrontación. Pero justo cuando iba a entrar en la sala, escuchó un murmullo a sus espaldas. ¿Quién pensaría que un conserje podría transformar una compañía desde dentro? Era claro que los rumores comenzaban a circular, y con ellos, su historia empezaba a tomar forma en la mente de otros. Consciente de que la percepción colectiva lo trasladaba de ser un mero empleado a un protagonista en una narrativa más amplia, su corazón ardía con una mezcla de emoción y temor. Sabía que debía estar preparado para cuando el director hiciera preguntas más incisivas. La sala de reuniones se preparaba para la segunda vuelta, y con cada paso, Manuel se enfrentaba a la verdad. Lo que estaba en juego no era solo una propuesta, sino su identidad como profesional capaz de cambiar los cimientos de un legado corporativo. La historia estaba a punto de revelarse, pero él no podía predecir si sería aceptado o rechazado. Esa incertidumbre añadía una presión nueva, casi abrumadora. Las decisiones que tomaremos hoy determinarán nuestro rumbo, pensó antes de abrir la puerta. La lucha estaba lejos de terminar. La reunión comenzó con un ambiente electrizante. Manuel se acomodó en su silla, su mente agitada mientras la discusión tomaba forma. El director y otros ejecutivos intercambiaban impresiones, pero él sabía que su momento llegaría. Con cada palabra que se pronunciaba, él se sentía más como un jugador clave en un tablero de ajedrez complicado. Hoy, discutimos el futuro de la empresa, dijo el director, justo antes de plantear preguntas que Manuel había anticipado. Su mente trabajaba a 1000 por hora, revisando la información que había preparado. Manuel, interrumpió uno de sus compañeros, ¿cómo piensas que tu propuesta puede alinearse con la visión a largo plazo de la empresa? Aquel cuestionamiento inmediato encendió un fuego en su interior. Se dio cuenta de que su propuesta no solo debía ser elocuente, sino que debía resonar con los valores que la empresa defendía. Esta no era solo su batalla, sino una oportunidad para cambiar una cultura anquilosada. Sintió que ese era su momento, el instante para demostrar que las ideas frescas no solo podían ser bienvenidas, sino también necesarias. Creo que nuestra visión a largo plazo debe incluir la adaptabilidad, empezó, apoyándose en su experiencia como observador de los cambios en la industria. Mi propuesta busca no solo activar un proyecto inmediato, sino también establecer un modelo de transformación continua, que permita a nuestra empresa no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno cambiante. Sus palabras fluyeron con naturalidad, cada una pensada estratégicamente. Sin embargo, los murmullos a su alrededor aún contenían escepticismo. Alejandro se cruzó de brazos, su expresión desafiando la dinámica que Manuel trataba de crear. Eso suena muy bien, pero todas las empresas han fracasado en intentos de innovar. ¿Qué te hace pensar que seremos diferentes? La pregunta era mordaz, y aunque Manuel sentía el peso de la incomodidad, también le otorgaba claridad. El que no arriesga, no gana, respondió, manteniendo la mirada en Alejandro. Existen ejemplos de empresas que, al igual que nosotros, estaban estancadas en sus formas tradicionales de operar. Lo que diferencia a las que han tenido éxito es su disposición a romper las molduras y adaptarse radicalmente. Manuel sabía que eso podía ser un dilema moral para su compañero, aceptar el cambio o aferrarse a lo conocido. Pero él también se había enfrentado a esas decisiones en su vida personal. Había aprendido que, al igual que en su historia como conserje, solo al alzar la voz y arriesgarse al rechazo se podía generar un movimiento transformador. La guía del director llegó como un respiro profundo. Manuel, tienes pasión, pero los resultados que mencionas son hipotéticos. ¿Puedes mostrarnos un camino claro hacia la implementación? Claro que sí, respondió, abriendo una presentación que había preparado en su laptop. Sabía que debía fusionar su pasión con datos.
Cada diapositiva mostraba una estrategia clara y estructurada, respaldada por cifras que ilustraban cómo otras empresas habían escalado sus dificultades, convirtiéndolas en oportunidades. A medida que se ejecutaba su plan, podía sentir que la sala comenzaba a cambiar. Las miradas escépticas parecían hacerse menos intensas, y por cada pregunta que se lanzaba, Manuel respondía con una seguridad renovada. La transformación en su accionar era palpable, ya no dudaba. Aún había esa presión que sentía al ser observado, pero ahora la utilizaba como catalizador. La reunión se encaminó a un cierre, cada miembro sopesando los pros y contras. Manuel sintió que el terreno se estaba moviendo a su favor. Tenía el poder ahora, el aire a su alrededor se cargaba de una energía que vislumbraba un cambio inminente. Pero al mismo tiempo, conocía el camino que le esperaba. Aun si lograba que su propuesta fuera aceptada, el verdadero reto consistiría en la implementación y en lidiar con los ancianos valores que habían gobernado por años. Cuando finalmente se anunció la decisión de continuar con su propuesta, una mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de él. Había desarmado un muro significativo, pero sabía que se avecinaba un trabajo arduo. Manuel dejó la sala más consciente que nunca de que cada paso en su nueva posición traería consigo tanto recompensas como desafíos por delante. Con el corazón palpitante y la mente llena de nuevas estrategias, se preguntó cómo podría asegurar que su voz continuara resonando en esa cultura. La lucha no había terminado, solo estaba comenzando, y estaba ansioso por descubrir hasta dónde podía llegar. Un eco de duda surgió justo antes de salir. ¿Qué pasaría si todo esto fracasa? ¿Y si mis esfuerzos son en vano? Pero esa inquietud pronto se transformó en un reto interno. Estaré listo para enfrentar lo que venga. Y esta vez, no dejaré que mi voz se ahogue en la incertidumbre. Era el momento de demostrar su valor de forma tangible, y mientras caminaba hacia su oficina, ya podía vislumbrar el próximo desafío interno que se avecinaba. La resistencia estaba asegurada, pero a pesar de todo, Manuel estaba decidido a hacer frente a los fantasmas del pasado y escribir un nuevo capítulo en su historia profesional. ¿Sería capaz de convencer a los que aún dudaban en su visión, o el camino frente a él se tornaría en una batalla aún más feroz? Manuel se sentó en su escritorio, aún con la adrenalina de la reunión corriendo por sus venas. A pesar del triunfo inicial, sabía que la aceptación de su propuesta era solo el primer paso. La verdadera prueba comenzaba ahora, en las horas de trabajo que se avecinaban, donde los detalles de la implementación revelarían su capacidad real para liderar. Mientras revisaba sus notas, recordó un antiguo proverbio que había escuchado en su infancia: la confianza se construye con la verdad y se destruye con la mentira. Era un recordatorio de que ser auténtico era fundamental, no solo en sus interacciones, sino también en su enfoque hacia la transformación que proponía. Manuel decidió que debía acercarse a cada departamento para conversar sobre la propuesta, identificar los miedos y resistencias de cada uno, y ofrecer su apoyo. La comunicación sería clave para crear un ambiente propicio para el cambio. En su primera reunión interna con el departamento de ventas, sintió el frío recibimiento. Algunos miembros lo miraban con recelo, como si estuvieran evaluando si su éxito reciente era solo un golpe de suerte. Manuel se preparó mentalmente para esa interacción, consciente de que debía desarmar las defensas que ya habían levantado. Comenzó compartiendo su propia historia, cómo había llegado desde un papel de conserje hasta aquel puesto, enfatizando que entendía la resistencia al cambio porque él mismo había tenido que enfrentarse a ello en su vida personal. Muchas veces, el cambio parece aterrador, dijo con sinceridad. Yo también he sentido el miedo de lo desconocido. Pero recuerden, nuestras mejores oportunidades surgen cuando decidimos avanzar a pesar del temor. Sus palabras resonaron en el aire, y, aunque los rostros no se iluminaban de inmediato, notó un cambio sutil en la atmósfera. La sinceridad podía ser un puente, pensó. El día siguiente fue diferente. Al encarar al departamento de tecnología, Manuel se dio cuenta de que su experiencia no solo venía de su actual puesto, sino que había estado lidiando con las críticas constructivas durante años. Mientras se proyectaba su visión de cambio, codificó un lenguaje técnico en términos simples, asegurándose que cada miembro del equipo pudiera comprender el impacto directo de su trabajo en la propuesta. Los ojos de sus colegas comenzaron a brillar, ya no era solo una presentación, era una pausa necesaria para conectar sus labores con un propósito más amplio. Sin embargo, los mayores retos estaban por llegar. Durante una conversación con directores de áreas más tradicionalistas, Manuel fue atacado por la incredulidad y el desafío directo a sus ideas.
¿Quién crees que eres para proponer un cambio tan radical? ¿Y si todo esto termina mal? Cada pregunta encajaba como puñaladas en su confianza. Pero, en lugar de defenderse, decidió tomar un enfoque diferente. Cada uno de ustedes ha pasado por decisiones desafiantes en sus carreras. Juntos hemos visto fracasos y éxitos, comenzó. Lo que propongo no es una imposición, es una invitación a trabajar juntos hacia algo que permita que nuestras fortalezas individuales brillen en un esfuerzo colectivo. Manuel sabía que no habría un camino sencillo. Era consciente de los ideales arraigados entre sus colegas, y también de cómo sus propias inseguridades podían influir en sus percepciones. Lentamente, el diálogo se volvió más productivo. A cada encuentro, él se sentía más seguro, más capaz de conducir las conversaciones hacia un enfoque colaborativo, basado en la confianza mutua y la transparencia. Con el tiempo, comenzó a recoger frutos de su esfuerzo. Varios departamentos empezaron a adoptar su propuesta y a aportar ideas sobre la implementación. Sin embargo, había un sector particularmente reticente que no parecía dispuesto a ceder. Manuel no podía ignorar que la resistencia del área de finanzas era la más crítica. Este departamento no solo se encargaba de los números, sino que decidía el rumbo financiero de la empresa. Si no lograba convencerlos, todo su proyecto podría estar en riesgo. Consciente de la gravedad de la situación, decidió llevar su intento de persuadirlos a un nuevo nivel. Preparó una presentación impactante, donde integraría casos de éxito de empresas que habían superado el estancamiento a través de la innovación. Se setearía la reunión para la semana siguiente. Era evidente que no podría hacerlo solo, y le pediría ayuda a un aliado en finanzas que había visto el potencial de su idea desde un principio. Mientras organizaba sus pensamientos para esa crucial reunión, una inquietud comenzó a formarse. Había recorrido un largo camino, pero el miedo a lo desconocido comenzaba a reaparecer. ¿Sería suficiente su estrategia? O peor aún, ¿y si no lograba convencer a quienes controlaban el flujo de capital? La presión se intensificó, y él sabía que las respuestas que daría definirían no solo el futuro de su propuesta, sino también su papel en la empresa. Manuel cerró su laptop y miró por la ventana, sintiendo el peso de la incertidumbre. La resistencia al cambio era más que un obstáculo, era una prueba de su tenacidad. La semana prometía ser decisiva, pero en su interior crecía una nueva determinación, no sería este el momento en que se rendiría. La batalla apenas comenzaba. La próxima reunión se vislumbraba como el campo de batalla en el cual sus habilidades, su pasión y su ingenio realmente se enfrentarían a la prueba. ¿Lograría hacer lo impensable y ganar a los que más temían el cambio, o se vería forzado a reconsiderar su camino y su potencial en el mundo empresarial? La semana comenzó con una frialdad que calaba los huesos. Manuel sintió cómo la rutina habitual de la oficina seguía su curso, ajena a sus preocupaciones. Un breve vistazo por el pasillo le recordó que la resistencia en finanzas no era solo una cuestión de ideas, sino de emociones. La tensa atmósfera corría como un río subterráneo, alimentando dudas y desconfianza. Revisar la presentación le provocaba una mezcla de ansiedad y determinación. Cada diapositiva, cuidadosamente diseñada, debía no solo exponer su idea, sino también seducir una mentalidad rígida. Mientras ajustaba los últimos detalles, se dio cuenta de que un enfoque emocional sería tan crucial como la lógica. Al llegar la fecha clave, Manuel se dirigió a la sala de reuniones con un firme propósito. Antes de entrar, respiró hondo, intentando alejar la adrenalina que le hacía cosquillear las manos. El hecho de haberse ganado la confianza de un par de colegas en finanzas era un pequeño triunfo, pero la resistencia del resto podía hacer tambalear su propuesta. Los miembros del equipo ocupaban la sala con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la desconfianza. Manuel inició su discurso mostrando cifras de crecimiento en empresas que habían atravesado la tormenta del cambio, resaltando la adaptabilidad como la única constante en el mundo actual. Entender el riesgo es clave, comenzó, conectando de inmediato con su audiencia. Aquí no estamos lanzándonos al vacío. Estamos proponiendo un cambio respaldado por datos y ejemplos de éxito. No se trata únicamente de costos, sino de oportunidades. Sin embargo, las miradas escépticas persistían, como si cada palabra fuera un ladrillo que necesitara más que buenas intenciones para ser aceptado. Las preguntas empezaron a fluir, y en lugar de sentirse intimidado, sintió que cada interrogante alimentaba su foco.
¿Cómo garantizas que esta inversión realmente genere los beneficios proyectados?, interpeló uno de los directores más veteranos. Manuel había anticipado este tipo de cuestionamientos, y en lugar de contradecir directamente, optó por convertir la duda en colaboración. Esa es una gran pregunta. Me gustaría que cada uno de ustedes reflexione no solo sobre los números, sino sobre cómo una mejora en nuestras operaciones podría no solo ahorrar costos, sino también abrir nuevos mercados, respondía, estableciendo un diálogo. El intercambio se volvía más dinámico. Un par de colegas comenzaron a vislumbrar el potencial, y eso encendió una chispa de esperanza en él. Cuando se acercaban los momentos finales de su presentación, la tensión era palpable. Manuel había logrado, al menos temporalmente, abrir mentes, pero el obstáculo final era el director financiero, un hombre conocido por su enfoque meticuloso y su apego a la tradición. La mirada fría de su interlocutor le resultaba abrumadora. Era la primera vez que sentía el peso del juicio en su propio pecho. Sin embargo, previó que la clave pasaba por un último intento de conexión. Entiendo que la seguridad es esencial cuando manejamos los números, dijo, dirigiéndose particularmente a él. ¿Qué tal si, en lugar de ver esto como un gasto, lo miramos como una inversión en las capacidades de nuestro equipo? Un empoderamiento que podría multiplicar nuestras utilidades a largo plazo y reducir riesgos. Un silencio incómodo siguió su planteamiento, como si el aire estuviera cargado de posibilidades no expresadas. Manuel esperó, pudo sentir cada segundo revelador en su interior mientras la mente de su interlocutor procesaba las palabras. Era un juego arriesgado, pero la cocina interna de su mente fervía con la necesidad de ir más allá de lo convencional. Finalmente, cuando parecía que la reunión podría terminar en un punto muerto, el director financiero generó un giro inesperado. Tal vez haya algo que valga la pena considerar, dijo lentamente. Ahí, el impulso que había estado esperando comenzó a gestarse, y aunque no tenía todas las respuestas, comprendió que había logrado abrir una puerta. Manuel salió de la reunión con sentimientos encontrados, un pequeño triunfo, pero ni de lejos la victoria que había imaginado. La necesidad de persuadir a otros seguía pesando en su mente. Mientras se retiraba, una inquietud volvió a invadirlo. ¿Sería capaz de llevar esa misma energía a los demás resistidos? Necesitaría nuevas estrategias y, sobre todo, más historias de éxito que contar. Las horas pasaron y su camino se tornó más claro. Manuel decidió que no podía recurrir solo a los números, la clave estaba en los relatos humanos de transformación. Tenía que buscar testimonios de aquellos innovadores de su industria que habían temido el cambio pero que, al final, habían prosperado en él. En su mente formuló una estrategia, un nuevo enfoque basado en historias que enganchan, en lugar de en cifras que asustan. La hora de la verdad se aproximaba, y cada día traía consigo un nuevo desafío. Pero antes de enfrentar a la próxima barrera, Manuel se enfrentaría a un dilema personal que remecía sus convicciones. ¿Estaba listo para salir de su zona de confort y convertirse en el rostro de la resistencia al cambio dentro de su propia empresa? Todo se transformaría en un juego de habilidad y coraje que definiría no solo su propuesta, sino su identidad profesional. Aquel día, las lecciones acumuladas hasta el momento se convertirían en su mayor arma. Pero la pregunta seguía latente en su mente, ¿sería capaz de hacer el sacrificio necesario para trascender su propio miedo e inspirar a otros a seguir su ejemplo? La respuesta se revelaría en el siguiente encuentro, donde nadie podía predecir el desenlace. Manuel miraba por la ventana de su oficina, el sol brillando con fuerza sobre la ciudad que alguna vez había considerado inalcanzable. El eco de su lucha resonaba en su mente, cada decisión, cada palabra, cada enfrentamiento se había acumulado en un cúmulo de crecimiento personal y profesional. El día anterior había sido un punto de inflexión. Habiendo logrado abrir una puerta en el departamento de finanzas, sentía que no solo había presentado una propuesta, sino que había lanzado un grito de autoconfianza al universo. Ahora estaba listo para el próximo desafío, resonar su voz en los corazones y mentes de aquellos que aún dudaban. Se preparó para una reunión clave, una convergencia de todas las áreas afectadas por su propuesta de energía renovable. Había invitado a todos, incluidos los escépticos más acérrimos. Su espalda se encorvaba ligeramente por la presión de las expectativas, pero dentro de él, un fuego ardiente crecía. Manuel ya no era el conserje invisible, sino un individuo con una visión capaz de cambiar el rumbo de la empresa. A medida que cada colega entraba, podía sentir los diferentes niveles de resistencia. Algunos lo miraban con un escepticismo palpable,
mientras otros parecían ansiosos por escuchar su perspectiva renovada. Manuel empezó la reunión con una expresión de calidez, reconociendo el trabajo y la experiencia de cada uno de ellos. Se dio cuenta de que su éxito no solo dependía de datos fríos, sino también de la conexión humana. Hoy no les traje solo cifras, comenzó Manuel. Les traje historias. Historias de empresas que han enfrentado crisis similares y han encontrado el camino hacia el éxito gracias a la innovación. Historias que son un recordatorio de que el desafío no solo está en los números, sino en las personas que impulsan esos cambios. Con cada historia que compartía, comenzaba a notar un cambio en la atmósfera. La mirada de algunos comenzaba a endurecerse, no por desconfianza, sino por la transformación interna que experimentaban al considerar lo posible. Habló de cómo una pequeña empresa tecnológica había adoptado la energía renovable, reduciendo costos y aumentando su visibilidad en el mercado. Mientras abría la conversación a preguntas, se sintió empoderado. Cada interrogante que surgía era un peldaño hacia la cima, un espacio donde podía expandir la conversación hacia un nuevo horizonte de posibilidades. Manuel, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto no se convierta en una carga financiera si no se implementa correctamente? Esa pregunta de un colega lo iluminó, había escuchado sus preocupaciones internas. Les propongo que hagamos un proyecto piloto, replicó. Podemos implementar el sistema en una de nuestras oficinas, evaluar el desempeño y medir los resultados. Les aseguro que el costo será una inversión que nos dará el retorno que buscamos. No se trata de arriesgar todo de inmediato, sino de demostrar que este cambio es viable paso a paso. La idea tomó fuerza en el aire como un susurro de aceptación. Notó cómo algunos miembros del equipo comenzaban a mirar a otros con incertidumbre, pero también con un destello de esperanza. El diálogo se volvió más intenso, más colaborativo. Empezaron a surgir ideas y propuestas sobre cómo podían llevarlo a cabo. Al final de la reunión, Manuel se sintió invadido por una sensación de logro que nunca había experimentado antes. Había tocado corazones y despertado la curiosidad, había sembrado las semillas de la innovación en un terreno fértil de dudas. La verdadera transformación personal radicaba en su capacidad para ver su propia voz como capaz de desencadenar cambio. Ya no era solo el conserje, sino un líder, un innovador, alguien que podía demostrar que las teorías y los sueños valen la pena ser perseguidos, sin importar cuán improbable parezcan al principio. Con eso, el camino por recorrer se iluminaba ante él, pero la lucha había dejado de ser un mero acto de resistencia, era ahora un viaje de construcción conjunta hacia un futuro más sostenible. Se despidió de sus compañeros con una sonrisa genuina, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre se había convertido en determinación. Mientras se retiraba de la sala, sintió una renovación en su espíritu. El camino no sería fácil, pero esta era su oportunidad para liderar. Había honrado el legado de su padre, transformando sus sueños en acciones concretas y viables. A medida que regresaba a su escritorio, Manuel se dio cuenta de que cada esfuerzo había valido la pena. Su voz resonaba con un propósito, y la sensación de pertenencia se apoderó de él. La confianza sólida, la competencia reconocida y la posición que había conquistado comenzaron a convertirse en sus nuevos aliados. Finalmente, al enfrentar cada nuevo desafío, Manuel sabía que su viaje había pasado de ser un acto solitario de superación a convertirse en un movimiento hacia un cambio significativo y real, tanto para él como para su empresa. Era su momento, y estaba decidido a hacerle justicia a todo el esfuerzo. Así, con un brillo en sus ojos y una sonrisa en su rostro, se preparó para enfrentar lo que viniera. La historia de su superación se seguiría escribiendo, pero ahora sabía que era un autor tanto como un protagonista en su propia vida. El verdadero éxito no solo había llegado en forma de reconocimiento, sino en la capacidad para impactar a otros, un legado que lo acompañaría por siempre. Los invito a que se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a esta comunidad a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.